Bienvenidos a Zarpados, donde el mundo resulta mucho más raro de lo que imaginabas. Hoy, curiosidades sobre la naturaleza, tu cuerpo, la ciencia y hasta los objetos de tu casa. Zarpemos. Solo quedan 2 rinocerontes blancos del norte vivos en todo el planeta. Najin y Fatu, madre e hija. Viven en una reserva de Kenia y están custodiadas las 24 horas del día por un equipo armado para evitar que los cazadores furtivos acaben con la especie para siempre. Cepillarte los dientes con demasiada fuerza no limpia mejor. Provoca recesión gingival. Estás lijando tu propia encía, empujándola hacia arriba y dejando expuesta la raíz sin esmalte. La encía nunca vuelve a crecer sola y requiere injertos quirúrgicos de tejido del paladar para repararla. Las lanchas rápidas no tienen frenos. Para detener una que va a toda velocidad hacia un muelle, el piloto mete la marcha atrás de golpe a toda potencia, algo que destruiría un coche. La hélice gira al revés, creando un muro de agua que frena el casco por pura fuerza bruta. La torre inclinada más famosa de Italia está hueca por dentro. Siempre vemos turistas empujándola por fuera, pero casi nadie sabe cómo es dentro. Su núcleo es un gran cilindro vacío, sin habitaciones lujosas. Miras hacia arriba y ves el hueco central de una torre de casi 57 metros, con una escalera de caracol incrustada en el grosor de la pared. Las baldosas amarillas con bultos de las aceras no son para no resbalar con la lluvia. Se inventaron en Japón como lenguaje para ciegos. Los bultos redondos significan alto o peligro, estás al borde de la vía. Las baldosas con líneas largas en relieve indican vía libre y la dirección segura para caminar. El oso de anteojos sudamericano construye plataformas en los árboles como si fueran nidos. A diferencia de los osos pardos, es un excelente trepador. Rompe y dobla decenas de ramas en la copa de árboles altísimos para armar estructuras enormes donde se instala a comer fruta durante días y a descansar en alto. Hace siglos, las tribus de las montañas de Filipinas tallaron a mano toda una ladera para cultivar arroz en terrazas. El resultado es un gigantesco anfiteatro verde. Las terrazas son tan masivas que, si pusieras todos sus muros de contención uno detrás de otro, darían la vuelta a medio planeta. Las ventosas del pulpo no son simples chupones de goma para trepar. Cada una está forrada de millones de quimiorreceptores, así que el pulpo saborea y huele todo lo que toca. Y su piel es igual de asombrosa. Bajo ella tiene miles de sacos de pigmento rodeados de músculos diminutos, y cuando quiere cambiar de color, esos músculos estiran cada saco hasta convertirlo en un disco. En milisegundos. Es un animal que ve con los brazos y habla con la piel. El gato licántropo parece un gato doméstico maquillado para una película de terror. Tienen una mutación genética natural que les impide desarrollar la capa inferior de pelo. Además carecen de pelo alrededor de los ojos, la nariz y el hocico, lo que les da el aspecto exacto de un pequeño hombre lobo. En Corea del Sur millones de personas creen en la muerte por ventilador. Existe el mito de que, si te duermes en una habitación cerrada con un ventilador encendido, el aparato consumirá el oxígeno o bajará tu temperatura hasta matarte. Muchos ventiladores allí se venden con temporizadores para apagarse solos de noche. El gavial es un cocodrilo que parece haber pasado por una trituradora. Tiene el hocico más largo y fino de todos los cocodrilos, lleno de dientes como agujas. Un hocico grueso crearía demasiada resistencia bajo el agua, pero el suyo lo corta como una espada para atrapar peces resbaladizos a gran velocidad. La cera de los oídos no es suciedad, es una secreción vital de las glándulas del canal auditivo. Está compuesta de sebo, células muertas y ácidos grasos que crean un entorno ácido. Esa barrera pegajosa atrapa polvo, repele el agua e inhibe el crecimiento de bacterias y hongos, protegiendo el delicado tímpano. Las tortugas de tierra y las marinas no son intercambiables. Si tiras una terrestre al mar, muchas flotan a la deriva por el aire atrapado en el caparazón, pero no saben nadar y terminan ahogándose. Las de tierra tienen patas redondas como muñones y caparazón abombado. Las marinas lo tienen plano y sus patas evolucionaron hasta convertirse en aletas que no sostienen su peso en tierra. Cuando te aplican anestesia general, te operan tumbado para que no mueras de hipoxia. La anestesia hace que tu sistema cardiovascular pierda el tono que empuja la sangre hacia arriba. Si te operaran de pie, la gravedad haría caer toda tu sangre a las piernas y el corazón no la bombearía al cerebro.
El puente más famoso de Sydney no es una estructura estática. Debido al extremo sol australiano, sus gigantescas vigas de acero sufren dilatación térmica a diario. En los días de calor infernal, el acero se expande tanto que el arco se eleva hasta 18 centímetros. Y unas bisagras absorben esa flexión. El mero es un pez que cambia de sexo. Cuando nacen, absolutamente todos son hembras y viven así durante años. Sin embargo, cuando alcanzan un tamaño gigantesco y el macho dominante del territorio muere, la hembra más grande sufre un subidón hormonal, transforma sus ovarios en testículos y se convierte en el nuevo macho. Beber agua de mar acelera la muerte por deshidratación. El riñón humano no puede producir orina más salada que la sangre. Como el agua de mar contiene hasta un 3.5% de sal, los riñones extraen fluidos de tus reservas para diluir el sodio. Orinas más agua de la que tragas. Hay un palacio en Rumanía que es el edificio más pesado del mundo. Está construido con tantas toneladas de acero, mármol y cristal que pesa más de 4.000 millones de kilogramos. Es tan pesado que los geólogos calculan que se está hundiendo en la Tierra a un ritmo de 6 milímetros por año. A finales del siglo XIX, algunos científicos afirmaron que ya se había descubierto todo. Hoy cometemos el mismo sesgo. Ya no vemos inventos enormes como la rueda porque la próxima frontera es microscópica. Curas a nivel del genoma, fusión nuclear rentable y computación cuántica que cambiarán la historia sin verse en tu mesa. Tu cerebro es un parásito metabólico, aunque apenas representa el 2% del peso de tu cuerpo. Exige consumir el 20% de toda la glucosa de tu sangre. Las neuronas no almacenan energía, así que si hay una pequeña bajada te mareas y el hígado libera reservas de emergencia. Casi todos los saltamontes vuelan kilómetros. Solo esconden sus alas. Tienen el primer par convertido en unas duras fundas de cuero que protegen su cuerpo. Cuando pegan el gran salto inicial, despliegan en milisegundos un segundo par de alas traseras gigantes, plegadas como un abanico, que les permiten planear y escapar de los pájaros. El agua cristalina del Caribe o Maldivas no está más limpia, está biológicamente vacía. Ese color transparente significa ausencia de fitoplancton. Las microalgas que dan el color verde oscuro al mar. Es un desierto líquido, hermoso a la vista, pero con una cadena alimentaria pobrísima comparada con las aguas turbias del Atlántico. Los auriculares con cancelación de ruido no bloquean el sonido de forma mecánica. Usan micrófonos que captan el ruido ambiental, y su procesador invierte al instante la fase de esa onda, emitiendo el antisonido exacto. Cuando la onda externa y la invertida chocan en tu canal auditivo, se anulan y crean silencio. Los planetas son esféricos por el equilibrio de su propia gravedad. Cuando un planeta acumula suficiente masa, su núcleo genera un campo gravitatorio que atrae todos los materiales hacia el centro con la misma fuerza. Esa compresión desde todas las direcciones tritura la roca y la moldea hasta formar una esfera casi perfecta. Los moretones cambian de color siguiendo un calendario enzimático. Un golpe rompe los capilares y derrama glóbulos rojos de color rojo oscuro. Cuando el cuerpo envía enzimas para limpiar los restos, la hemoglobina se descompone, primero en biliverdina, que da el tono verdoso, y luego en bilirrubina, que crea el amarillo brillante. El precio de un paseo en góndola en Venecia está fijado por ley, ronda los 90 euros por media hora de día y sube por la noche. El ayuntamiento fijó estas tarifas por decreto para acabar con las estafas a los turistas. Si un gondolero intenta cobrarte más, comete una infracción y puede perder su licencia. Tu móvil guarda 2000 fotos que jamás volverás a repasar. Y encima recuerdas peor esos momentos. La psicología lo llama efecto de deterioro por fotografía. Cuando delegas el recuerdo a la cámara, tu cerebro deja de esforzarse en grabarlo. Crear un álbum físico impreso obliga a seleccionar y priorizar. Y es el único anclaje tangible que queda. Es un mito que los perros se deprimen si no tienen un hermano perruno. Para un perro doméstico adulto, tú eres su especie de referencia prioritaria. Si le dedicas tiempo, juego y atención, es plenamente feliz siendo hijo único. De hecho, meter un segundo perro a veces genera celos y estrés territorial innecesarios. Las serpientes no sacan la lengua como amenaza, sino para oler su entorno en estéreo. Al sacar su lengua bífida, capturan diminutas moléculas del aire. Al retraerla, insertan ambas puntas en el órgano de Jacobson, en el paladar, que permite al cerebro triangular la dirección y distancia de una presa o un depredador.
Tus ojos tienen 3 tipos de fotorreceptores para ver los colores. El camarón mantis tiene 16, y durante años se dijo que veía un arco iris imposible para nosotros, hasta que en 2014 lo midieron. Distingue los colores mucho peor que un humano. Esos 16 canales no sirven para afinar matices, sino para reconocer un color al instante, sin gastar tiempo en procesarlo. La torre de hierro más famosa de París se forjó con hierro pudelado del siglo XIX, muy reactivo al oxígeno húmedo. Para evitar que la oxidación corroa los remaches, unas cuadrillas aplican 60 toneladas de pintura cada 7 años. Se prohíbe usar máquinas rociadoras porque el viento dispersaría gotas sobre las calles. El vacío del espacio no tiene temperatura por sí mismo, porque carece de partículas para retener calor. Sin embargo, los pocos átomos que vagan por las regiones interestelares tienen una temperatura promedio de 270 grados Celsius. Ese leve calor es el remanente de la radiación de fondo, el último eco térmico del Big Bang. Los animales no tienen una misión en la Tierra. La evolución es ciega y no planifica nada. Un animal existe porque su genética le permitió explotar un nicho vacío para no morir. Si aniquilamos una especie, otra mutará con los milenios para ocupar ese vacío y comerse la comida que quedó libre. La gente no sonreía en las fotos antiguas, y la explicación no es solo técnica. Es verdad que las primeras placas exigían quedarse quieto varios segundos, pero cuando las exposiciones bajaron a un instante, la gente seguía seria. Pesaba más la costumbre. Un retrato era algo solemne, heredero de la pintura, y enseñar los dientes se consideraba propio de bufones o de borrachos. Para ver un vaso sanguíneo con rayos X, los médicos te inyectan bario o yodo. No son tintes de color, son elementos de número atómico muy alto. Su estructura atómica es tan densa que bloquean el paso de la radiación. La sangre mezclada con ellos proyecta una sombra sólida y blanca perfecta, desvelando cualquier coágulo. Un afluente es un río que nunca conocerá el mar. La geografía es un sistema de tuberías. Un afluente es un curso de agua que, en lugar de desaguar en el océano, desemboca dentro de un río mucho más grande. Sin los millones de afluentes recogiendo la lluvia, ríos como el Amazonas serían arroyos secos. El agua oxigenada en una herida abierta es un error médico. Hace espuma y mata bacterias, pero es tan corrosiva que también asesina por contacto a los fibroblastos, las células sanas que tu cuerpo envía de urgencia para cicatrizar. Al matarlas, retrasas el cierre de la herida y garantizas una cicatriz más fea y grande. Los antepasados de las aves, los dinosaurios terópodos, tenían temibles mandíbulas dentadas, pero el hueso denso y el esmalte son materiales muy pesados. Para aligerar el cráneo, las aves perdieron los dientes en favor de un pico de queratina hueco, trasladando la función de masticar a un órgano interno llamado molleja. Las hojas no adquieren colores nuevos en otoño. Esos pigmentos amarillos y naranjas siempre estuvieron ahí. Durante la primavera y el verano, la abundante clorofila verde de la fotosíntesis los enmascara. Cuando los días se acortan, el árbol deja de producir clorofila para ahorrar energía, permitiendo que los colores ocultos se hagan visibles. Las pesas hexagonales del gimnasio no son de acero irrompible. La mayoría están hechas de hierro fundido gris, recubierto de goma, un metal barato que suele venir de chatarra reciclada de bloques de motor. Es durísimo pero molecularmente quebradizo. Si la lanzas al suelo con rabia, la barra se parte como si fuera cerámica. Se suele decir que estamos vivos gracias a Júpiter, porque su gravedad inmensa atrae y traga cometas que podrían venir hacia nosotros. Es cierto que se ha tragado alguno famoso a la vista de todos, pero las simulaciones modernas complican la historia. Júpiter desvía objetos hacia afuera, sí, pero también empuja a otros hacia el interior del sistema solar. Puede ser tanto escudo como francotirador. Cuando eliminas un mensaje para todos en tu app de chat, no se borra de los servidores, porque por el cifrado nunca estuvo allí. El mensaje solo existía en tu móvil y en el del receptor. Al pulsar borrar, tu teléfono envía una instrucción oculta al otro, ordenándole sobreescribir y destruir esa línea de código. Ese nudo en la garganta al llorar es una batalla mecánica en tu tráquea. Ante un estrés severo, tu sistema nervioso exige más oxígeno y fuerza a la glotis a abrirse al máximo. Pero al tragar saliva, los músculos de la garganta intentan cerrarla. Esa tensión en direcciones opuestas es lo que sientes como un bulto. El dugongo es un pariente cercano del manatí que vive en el Índico y es estrictamente vegetariano.
Su evolución es curiosa. Su hocico musculoso está permanentemente torcido hacia el suelo, como la boquilla de una aspiradora. Pasa sus días arrastrándose por el fondo del mar, succionando y devorando raíces de pasto marino sin descanso. El monte más famoso de Japón tiene los días contados para verlo. Su brutal altitud frente al Océano Pacífico genera su propio microclima de condensación constante. Solo es visible sin nubes alrededor de 80 días al año. La mejor oportunidad no es en verano, sino en los amaneceres helados y secos de diciembre o enero. Rapar a un perro de doble manto en verano es maltrato térmico. Su pelaje no le da calor, le funciona como un termo. El subpelo esponjoso atrapa una bolsa de aire fresco cerca de la piel e impide que el sol lo queme. Si lo rapas, expones su piel al sol abrasador y provocas graves golpes de calor. Fíjate en el esqueleto de un puente colgante. Tiene 2 cables principales gigantes y cientos de cables verticales delgados. Si un tirante vertical se parte, el puente no cae, los otros absorben ese peso. Pero si uno de los cables principales colapsa, la tensión asimétrica torcerá la carretera de metal, partiéndola como una galleta. Antes un coche potente necesitaba un gigantesco motor de 6 cilindros. Hoy coches familiares enormes llevan motores diminutos de 3 cilindros. No es debilidad, es eficiencia. Los turbocompresores usan los gases de escape que antes se tiraban para forzar aire comprimido en esos cilindros, logrando una potencia parecida con mucho menos consumo. Aunque Dubái está rodeada de dunas secas, importa arena marina para fabricar hormigón. La arena del desierto ha sido pulida por el viento durante milenios. Un proceso que redondea el cuarzo hasta crear minúsculas esferas lisas. En una mezcla de cemento, estas esferas resbalan y no logran entrelazarse, así que el hormigón no agarra. La espuma del mar no es simplemente agua agitada. Es el resultado de la descomposición de algas, fitoplancton y materia orgánica disuelta en el agua salada. Cuando las olas rompen cerca de la costa, actúan como una batidora gigante que altera la tensión superficial del agua, atrapando burbujas de aire y creando esa densa espuma blanca. Las pecas no son un tipo de piel, son un fallo genético inofensivo de un gen. Cuando el sol te da en la cara, tus células producen melanina para crear un bronceado uniforme. En las personas con este gen, muy común en pelirrojos, la melanina es defectuosa y se agrupa en pequeños grumos densos que son las pecas. En Malí está el edificio de barro o adobe más grande del mundo. Espectacular y lleno de vigas de madera asomando. El problema es que el adobe se deshace con las lluvias extremas, por eso cada año toda la ciudad se reúne en un festival obligatorio para revocar a mano todas las paredes con barro fresco. Muchos rascacielos de Hong Kong tienen inmensos agujeros cuadrados vacíos en mitad del edificio. Es por el Feng Shui. La creencia local dice que los dragones espirituales bajan de las montañas cada día a beber agua del mar. Si un edificio bloquea el paso del dragón, se cree que sufrirá mala suerte y la bancarrota. En los casinos no juegas con billetes, sino con fichas de plástico de colores. No es por comodidad, es un truco psicológico llamado desacoplamiento. Cuando tu cerebro toca una ficha, no siente que gasta dinero real. Los estudios demuestran que los jugadores apuestan bastante más con fichas que con el billete en la mano. El petirrojo europeo parece adorable en las postales de Navidad, pero ese pecho rojo es una pintura de guerra. Son tan agresivamente territoriales que, si otro macho entra en su zona, pelearán a picotazos hasta la muerte. De hecho, a veces atacan a su propio reflejo en los cristales de los coches hasta dañarse. El modelo de los grandes gimnasios se basa en vender la misma máquina a 10 personas distintas. Calculan que la mayoría de los inscritos dejará de ir a las pocas semanas, pero no cancelará la cuota por pereza o permanencia. Si todos los clientes fueran el mismo día a la misma hora, el gimnasio colapsaría. Hay un templo en la India tallado de arriba hacia abajo. No se construyó apilando piedras. Los antiguos ingenieros encontraron una montaña de roca volcánica sólida y empezaron a excavar desde la cima. Esculpieron el templo entero, con estatuas, columnas y pasillos, en un solo bloque de roca sin añadir un solo ladrillo externo. En Japón dejar propina es de mala educación. En Occidente es un premio. Pero allí es un insulto al honor profesional. Consideran que dar un servicio impecable es simplemente su deber. Si dejas monedas en la mesa, el camarero saldrá corriendo detrás de ti a la calle, asumiendo que has olvidado tu cambio por despiste.
Cuando escuchas ese zumbido en tu oreja y te pican, siempre es una hembra. Los mosquitos macho no pican jamás a los humanos, no tienen la boca diseñada para perforar piel y son pacíficos vegetarianos que se alimentan de néctar. Las hembras chupan sangre porque necesitan la proteína y el hierro para poder poner sus huevos. Ese chirrido agudo al frenar no significa que el freno esté roto, es un sistema de alarma funcionando a la perfección. Las pastillas tienen insertada una pequeña pestaña de metal. Cuando el material de fricción se gasta, esa pestaña entra en contacto con el disco de acero que gira. Ese chirrido te avisa de que vayas al taller. Puedes comer un chuletón de ternera sangrando por dentro, pero el pollo crudo te manda al hospital. La diferencia está en el origen de la contaminación. En la ternera, un músculo entero, las bacterias se quedan en la superficie y mueren en la plancha. En el pollo, la salmonela vive en el propio animal y se reparte por toda la carne durante el despiece. Cuando pasas 2 horas sentado, tu cuerpo apaga una enzima llamada lipoproteína lipasa, la que limpia y quema la grasa de tu sangre. Tu metabolismo se estanca. Si te levantas y andas solo 3 minutos cada hora, el esfuerzo de tus muslos reinicia tu sistema, obligando al cuerpo a devorar el azúcar libre en sangre. Hoy el capitán de un crucero maneja 2000 toneladas con un pequeño joystick que controla motores submarinos giratorios. El verdadero terror de atracar no es moverlo, es el viento. El lateral de un crucero es una pared plana de acero de 15 pisos que actúa como una vela inmensa e incontrolable ante cualquier ráfaga. El aire acondicionado no se inventó para las personas. En 1902, su creador trabajaba para una imprenta de Brooklyn, donde el calor húmedo arrugaba el papel y corría la tinta. Inventó la máquina exclusivamente para secar el aire y salvar las impresiones. Que además enfriara fue un efecto secundario, y sigue funcionando igual. No te quita oxígeno, la proporción sigue siendo del 21%. Lo que hace es pasar el aire por tubos helados donde el agua se condensa. Por eso gotea, y ese aire tan seco es el que te reseca las mucosas. El inglés no solo sirve para pedir un café viajando, es el idioma del código base de la humanidad. Alrededor de la mitad del contenido de Internet está en inglés. Un idioma que es lengua materna de menos del 5% de la humanidad, y la mayoría de los lenguajes de programación usan su sintaxis. Sin dominarlo, eres casi analfabeto en el ecosistema digital donde se construye la inteligencia artificial. Si te levantas sin plan y decides qué tarea hacer o qué camisa ponerte, ya has saboteado tu rendimiento por la fatiga de decisión. Cada elección, por pequeña que sea, consume atención y voluntad, y las buenas decisiones se vuelven más difíciles según avanza el día. Planificar la agenda la noche anterior elimina las microdecisiones y reserva tu energía mental para las tareas críticas. Las plantas desalinizadoras no hierven el agua, usan ósmosis inversa. Inyectan agua de mar a una presión de más de 70 bares contra una membrana de agujeros atómicos que bloquea la sal. Sale tan pura que no sabe a nada, y además corroería las tuberías, así que en la fábrica le añaden calcio y magnesio antes de que llegue a tu grifo. Esa deliciosa fruta del Caribe que sabe a pera caramelizada esconde el origen de los chicles. Si rajas el tronco de su árbol, sangra una densa resina lechosa y elástica. Los mayas y aztecas la hervían y masticaban para limpiar sus dientes. A finales del siglo XIX, empresas estadounidenses le añadieron azúcar y fundaron la industria del chicle. Las verrugas no salen por frotar una rana. Son tumores benignos provocados por cepas del virus del papiloma humano. El virus entra por un microcorte y secuestra las células, ordenándoles multiplicarse. Los puntitos negros que se ven dentro no son raíces, son tus propios vasos sanguíneos que el tumor ha atrofiado para bombear sangre a la lesión. La hiena parda es el carnívoro más raro de su familia y habita el desierto del Kalahari. A diferencia de sus primas manchadas que cazan en clanes enormes, es solitaria, silenciosa y puramente carroñera. Tiene un pelaje larguísimo y recorre hasta 30 kilómetros cada noche, sola, rastreando huesos secos que los leones abandonaron días atrás. Cuando una abeja obrera te pica, muere porque su aguijón tiene forma de arpón con púas. Al perforar tu piel de mamífero, las púas se anclan. Cuando la abeja intenta volar, el aguijón se queda clavado, desgarrando su abdomen. La avispa, en cambio, tiene un aguijón liso y puede picar muchas veces sin sufrir ningún daño. No hueles tu propia casa por ceguera olfativa. Cuando vuelves de vacaciones, notas un olor particular.
Pero a los 10 minutos, dejas de percibirlo. Es un mecanismo de supervivencia. Tu cerebro considera que el olor de tu casa es seguro y lo bloquea para dejar los receptores libres y detectar cualquier olor nuevo y peligroso. La verdad de los batidos de proteína es que se venden en botes enormes a precios de lujo. En realidad es suero de leche que sobra cuando las fábricas cuajan la leche para hacer queso. Durante siglos las queserías tiraban este líquido a los ríos hasta que alguien descubrió cómo deshidratarlo y vendérselo a los culturistas. El Castillo de Praga no es un edificio, es una ciudad. Esperas una fortaleza medieval de 4 muros, pero ostenta el récord Guinness como el castillo antiguo más grande del mundo. Es un complejo de 7.000 metros cuadrados con su propia catedral gótica. Varios palacios, basílicas, jardines e incluso calles enteras con casas residenciales. Los peces nadan en grupo por 2 funciones de supervivencia. Primero, hidrodinámica. Los de atrás aprovechan el rebufo del agua que cortan los de delante, ahorrando energía. Segundo, sobrecarga sensorial. Si un tiburón ataca un banco de miles de sardinas moviéndose a la vez, el cerebro del depredador se satura y no puede fijar la vista. Los fabricantes de ascensores descubrieron que los humanos somos muy ansiosos. Si pulsas un botón y no ocurre nada visual, tu cerebro asume que el sistema te ignora y lo pulsarás 5 veces más con rabia. La luz que se enciende no hace que el ascensor vaya más rápido, solo le dice a tu cerebro que te ha escuchado. En el año 1939 se estableció una norma para pintar todos los autobuses escolares de amarillo. No es por estética, es por la física del ojo humano. Tu visión periférica detecta el color amarillo antes que el rojo. Incluso con lluvia o niebla, el cerebro de los conductores procesa esa masa amarilla al instante. Las Bahamas no están en el Mar Caribe y están hechas de esqueletos. Geográficamente, sus más de 700 islas están en el Océano Atlántico. Además, no se formaron por volcanes como Hawái. El suelo que pisas es pura piedra caliza, los restos calcificados de trillones de arrecifes de coral amontonados durante miles de años. El famoso sonido de risa del cucaburra se usa en las películas para simular la selva. Pero no es una carcajada de alegría, es un grito de guerra territorial. Las familias se coordinan al amanecer y al atardecer para reír juntas. Ese ruido ensordecedor es una valla sónica que advierte a otros pájaros que esa zona tiene dueños. El pegamento superglue no se pega dentro de su tubo porque no se seca con el aire, se cura al contacto con la humedad. El tubo está sellado en fábrica en un entorno sin humedad. En el momento en que lo aprietas y sale, choca contra las microgotas de vapor del aire y se solidifica en segundos. Si dejas una gota de café secarse en la mesa, el centro queda transparente pero los bordes forman un anillo oscuro y duro. Ocurre porque la gota se evapora primero por los bordes. El agua del centro corre hacia el borde para rellenar el vacío, arrastrando todo el polvo del café hacia los extremos y creando ese anillo. El agua pura no sabe a nada, lo que saboreas es la tierra por la que ha pasado. Las rocas subterráneas actúan como una inmensa bolsita de té. Si el agua pasa por piedra caliza, absorbe calcio y magnesio, dejando un sabor mineral fuerte. Si pasa por granito, no absorbe casi nada y sabe mucho más ligera. Los calambrazos en invierno no tienen que ver con el frío, es la humedad. El aire de invierno es extremadamente seco. En verano, el vapor de agua cubre tu piel y disipa constantemente los electrones. En invierno, al no haber humedad, los electrones se acumulan en tu cuerpo, como en una batería, hasta que tocas metal. La razón por la que Corea del Sur puede tener tiendas abiertas las 24 horas en callejones oscuros es su tasa de criminalidad casi inexistente. Tienen una cultura del rápido, con jornadas laborales altísimas. El país es tan seguro que un solo empleado adolescente puede vigilar una tienda de madrugada sin miedo a ser atracado. La araña de embudo de Sydney es la más letal del mundo para los humanos. Pero esconde una ironía trágica. Su veneno ataca específicamente el sistema nervioso de los primates, nosotros y los monos. Sin embargo, es completamente inofensivo para perros, gatos y pájaros. Si muerde a tu perro, no le pasa nada. Pero a ti te colapsa en minutos. Los chicles pierden el sabor en 5 minutos por química básica. Están hechos de 2 partes. El saborizante, con azúcares solubles en agua, y la base de goma, que no lo es.
Al masticar, tu saliva, que es casi todo agua, disuelve rápidamente las moléculas de sabor y te las tragas. Lo que queda es un caucho inerte. El lagarto monitor más grande de Australia puede medir 2,5 metros y corre a casi 40 kilómetros por hora. Y cuando se siente amenazado hace algo perturbador, se levanta sobre las patas traseras, usando la cola rígida como tercer apoyo, y se queda erguido mirándote de frente, con la altura de un niño, hasta que decides quién de los dos se va. Las gotas para los ojos rojos son una trampa. Usan un vasoconstrictor que asfixia y encoge las venitas rojas de tus ojos a la fuerza para ocultarlas. Cuando el efecto pasa, sufres el efecto rebote. Las venas se dilatan con el doble de furia y tus ojos se ponen más rojos, obligándote a comprar más gotas. Saber primeros auxilios importa por los 4 minutos críticos. Cuando el corazón se detiene, la sangre deja de llevar oxígeno y las células del cerebro empiezan a morir de forma irreversible pasados apenas 4 minutos. Si nadie hace masaje cardíaco en ese tiempo, aunque revivan el corazón después, la persona quedará con daño cerebral catastrófico. La audición es un daño 100% irreversible. En tu oído tienes miles de células ciliadas, unos pelillos microscópicos que vibran con el sonido. En un concierto pegado al altavoz, el volumen extremo rompe esos pelillos y el cuerpo es incapaz de regenerarlos. El pitido que escuchas al salir es tu cerebro buscando la señal perdida. Inundar un campo con aspersores es un suicidio hídrico. Buena parte del agua vuela por evaporación solar antes de llegar a la raíz. El sistema moderno es el riego por goteo, una red de mangueras perforadas que liberan gotas directamente en la tierra. Convierte desiertos estériles en vergeles, ahorrando cantidades enormes de agua dulce agrícola. Las arañas, cangrejos y escorpiones no tienen huesos por dentro, su esqueleto es su armadura exterior. El problema es que esa armadura no crece. Para hacerse más grandes, tienen que rajarse por la espalda y salir gateando de su esqueleto viejo. Durante las horas siguientes, su cuerpo es blando como la gelatina y deben esconderse aterrorizados. La ciencia estaba segura de que el celacanto había desaparecido con el meteorito de los dinosaurios hace 66 millones de años. En el año 1938, en una lonja de Sudáfrica, encontraron uno vivo entre la pesca del día. Tiene 8 aletas carnosas con huesos y articulaciones que mueve igual a como los animales terrestres mueven sus patas. El insecto más exitoso del universo es el escarabajo. De cada 4 especies de animales descubiertas en la Tierra, una es un escarabajo. Hay 4.000 especies distintas. Su éxito son los elitros. Sus alas delanteras mutaron hasta convertirse en corazas rígidas que protegen sus delicadas alas de vuelo bajo tierra, en rocas o bajo el agua. El guepardo está en peligro crítico porque apostó toda su evolución a la velocidad, sacrificando la fuerza. Tiene garras romas que no se retraen del todo, un esqueleto ligerísimo y mandíbulas pequeñas. Cuando caza y queda agotado, leones y hienas le roban su comida sin que pueda defenderla. Peor aún, en algunas zonas los leones matan a la enorme mayoría de las crías para eliminar competencia. El cine te hace creer que un fallo en el motor de un avión significa muerte segura. Pero los datos destrozan ese mito. El 95.7% de los pasajeros involucrados en accidentes aéreos comerciales sobreviven. La mayoría no son caídas en picado, sino salidas de pista. Los asientos que absorben fuerzas logran este milagro estadístico. El Coliseo de Roma no está destruido solo por el paso del tiempo, fue desguazado por los humanos. Tras la caída del imperio, la ciudad lo usó como una cantera gratuita. Los nobles arrancaron sus losas de mármol para sus palacios. Esos miles de agujeros en las paredes son los huecos donde robaron las grapas de hierro para fundirlas. Siempre vemos la misma cara de la luna por fricción cósmica llamada acoplamiento de marea. Hace miles de millones de años, la luna giraba rápido, pero la gravedad de la Tierra deformaba su roca. Esa fricción actuó como un freno de mano gigante, ralentizando su giro hasta que su rotación encajó con su vuelta a la Tierra. Muchas veces los perros comen hierba no porque se sientan mal, sino por un instinto primitivo. Los lobos comen hierba para obtener fibra extra, que envuelve los parásitos intestinales y los expulsa. Otras veces simplemente sienten pesadez estomacal y mastican ramas largas que irritan su garganta a propósito para provocarse el vómito y sentir alivio. El buey almizclero, una bestia de la era de hielo, tiene un pelaje interno 8 veces más cálido que la lana de oveja.
Si una manada de lobos los ataca, no huyen, juntan a todas las crías en el centro y los adultos se colocan alrededor formando un círculo perfecto, mirando hacia afuera y bajando sus macizos cuernos. El cerebro del koala es liso como una pechuga de pollo, sin las arrugas del cerebro humano. La culpa es de su comida. El eucalipto es súper tóxico y apenas aporta calorías. La evolución no podía gastar energía en mantener un cerebro complejo, así que lo hizo torpe a propósito para ahorrar batería y sobrevivir comiendo hojas venenosas. Al tocar algo muy frío sentimos que quema por un cortocircuito neurológico. Tu piel tiene receptores distintos para el calor y el frío. Cuando el frío es tan extremo que empieza a dañar el tejido, el cuerpo envía la señal de dolor máximo. Como las alertas de calor y frío letal viajan por el mismo nervio, tu mente lo confunde. La fruta congelada suele ser mejor que la fresca. La fresca de la frutería se recoge verde del árbol para que aguante semanas de camiones y almacenes, perdiendo vitaminas por el camino. La congelada se recolecta en su punto máximo de maduración y se ultracongela horas después, conservando la mayor parte de sus nutrientes originales. Las boyas de energía undimotriz no son simples flotadores. Son cilindros anclados al lecho marino con un motor hidráulico dentro. Cuando la ola sube y baja la boya, ese movimiento vertical comprime fluidos a altísima presión que hacen girar un generador. Es una fuente constante porque el mar, a diferencia del viento, jamás se detiene. El lugar más sucio al que vas, sin darte cuenta, no es el baño público, que se limpia a diario. El ganador es la carta del restaurante al que siempre vas. Pasa por cientos de manos sin lavar a la semana. La gente tose encima y el personal casi nunca desinfecta los menús. Le sigue el mango del carrito del supermercado. Subirse a lomos de un elefante en Tailandia esconde un proceso llamado el aplastamiento del alma. Un elefante salvaje jamás dejaría que un humano lo montara. Para lograrlo, separan a la cría de su madre, la encierran en una jaula minúscula y la someten a privación de sueño y castigos hasta que su espíritu se quiebra por completo. Si te escuecen los ojos al final del día en la oficina, no es por la luz azul, es porque te olvidas de parpadear. Un humano parpadea unas 15 a 20 veces por minuto para esparcir lágrimas. Cuando tu cerebro se concentra frente a un monitor, entra en modo cazador y la tasa de parpadeo se desploma a menos de la mitad. Se calcula que menos del 1% de la población mundial ha cruzado la meta de una maratón de 42 kilómetros en su vida. Es uno de los hitos físicos más duros de la humanidad. Requiere tal adaptación cardiovascular, ósea y psicológica que el cuerpo humano medio no está preparado sin meses de reprogramación física. No es tu culpa que una hamburguesa cueste menos que una ensalada. Los gobiernos occidentales subvencionan masivamente cultivos como el maíz, el trigo y la soja, que se convierten en aceite barato y jarabe de maíz, la base de la comida ultraprocesada. Al brócoli no se le da esa lluvia de millones. Así que su coste recae en tu bolsillo. Los gorilas de espalda plateada tienen aspecto de máquinas de matar de 200 kilos, pero son madres excelentes. El macho dominante es el mediador y niñero del grupo. Céltase. Cuando las crías juegan de forma muy agresiva, este inmenso gorila las separa con delicadeza extrema. A menudo deja que 4 o 5 crías salten sobre su cabeza sin inmutarse. La media mundial de tiempo en redes sociales es de unas 2 horas y 25 minutos al día, casi 36 días enteros al año mirando una pantalla. Y no es falta de voluntad, están diseñadas como máquinas tragaperras, dándote un chute de dopamina cada 3 segundos hasta que tu cerebro se vuelve adicto a esa velocidad. Por eso cuando abres un libro que tarda minutos en recompensarte, te entra la urgencia de mirar el móvil. En las fotos de Maldivas ves gente bebiendo champán frente al agua turquesa. Esa es la isla resort comprada por corporaciones. La otra realidad son las islas locales donde vive la población, bajo una ley islámica muy estricta. Allí no verás ni una gota de alcohol, el cerdo está prohibido y hay playas de baño acotadas con muros. En tierra firme se conocen más de 1.300 volcanes que han entrado en erupción en los últimos 10.000 años, pero eso es solo la punta del iceberg. Los oceanógrafos estiman que bajo los océanos existen cientos de miles de volcanes submarinos, expulsando magma que al chocar con el agua helada crea la mayor parte de la corteza terrestre. La catedral más icónica de Moscú esconde un secreto. No es una iglesia, sino 9 iglesias completamente diferentes e independientes.
construidas sobre un mismo cimiento de piedra y conectadas por pasillos secretos. Cada una está coronada por su propia cúpula de colores. Es una auténtica locura arquitectónica que desde fuera parece un único edificio de cuento. La inmunología moderna sugiere no vacunar a las mascotas de todo cada año por inercia. En gatos, sobrevacunar puede derivar raramente en un sarcoma en la zona de la inyección. Muchos veterinarios usan ahora el test de títulos. Sacan una gota de sangre y miran si el animal aún tiene suficientes anticuerpos del año pasado, ahorrando pinchazos. El gusano de seda lleva miles de años domesticado en Asia y ha perdido sus capacidades salvajes. Ya no sabe volar ni camuflarse. Su sistema digestivo se ha especializado tanto que solo puede comer hojas de morera. Si le das otra hoja, muere de hambre. Si dejáramos de criarlo hoy, la especie se extinguiría en meses. Los arándanos no son azules, es una ilusión óptica. No tienen pigmento azul. Su piel contiene antocianinas, que son rojas y púrpuras. El color azul que ves es estructural. La capa de cera natural del arándano interactúa con la luz, rebotando el espectro azul hacia tus ojos. Si lo aplastas, verás que por dentro es verde amarillento. La pasta italiana sabe mejor y la salsa se le queda pegada por la máquina que le da forma. La pasta barata se empuja por moldes de teflón, quedando lisa y brillante. La tradicional pasa por moldes de bronce, que desgarran la masa dejando una superficie rugosa y porosa que atrapa el tomate y el aceite como una esponja. Ninguna crema mágica va a borrarte los hoyos del acné severo. Cuando un grano profundo estalla bajo la piel, destruye el tejido. El cuerpo, en pánico, envía colágeno rápido para cerrar el agujero, pero hace un trabajo desordenado. Para quitar esa cicatriz rígida, los dermatólogos usan láseres o microagujas que obligan a la piel a reconstruirse bien. Los aguacates son fantasmas evolutivos que no deberían existir. Se cree que evolucionaron con un hueso gigantesco para que solo la megafauna, como los perezosos gigantes de 4 metros, pudiera tragarlos y desechar la semilla. Cuando esos monstruos se extinguieron, el aguacate iba a desaparecer, hasta que los primeros humanos de América empezaron a plantarlos a mano. Esas dolorosas manchas blancas de la boca no siempre son virus, muchas veces son culpa del estrés o de morderte sin querer. ¿Has recibido un tratamiento para hongos hace una sin minúscula herida y tu sistema inmunológico Pues entra en pánico probablemente sea exagerado, otro enviando tipo de glóbulos enfermedad. blancos que se La descontrolan y atacan tu propio leucoplasia es un tejido. tipo de Lo blanco que ves lesión no es premaligna pus, que es suele fibrina aparecer intentando poner antes un de parche. carcinoma. El cuadro más famoso del mundo era una pintura del montón hasta que la robaron. Antes del año 1911, muy poca gente le prestaba atención en el museo. Ese año, un ladrón la robó bajo su abrigo y la prensa mundial se volvió loca durante 2 años. Miles de personas hacían fila solo para ver el hueco vacío en la pared. El cormorán grande no es impermeable, se hunde a propósito. La mayoría de las aves acuáticas tienen plumas con aceite para flotar. Pero el cormorán no. Sus plumas absorben el agua como una esponja. Al empaparse se convierte en una piedra pesada, lo que le permite bucear a profundidades increíbles sin esfuerzo para pescar. Medio siglo después del programa Apolo, la humanidad ya ha vuelto a la Luna. En abril de este año, 4 astronautas despegaron en un viaje de 10 días alrededor de nuestro satélite, sin aterrizar. Usaron su gravedad para dar la vuelta y regresar. Volaron por la cara oculta con 7 horas de sobrevuelo, y en su punto más lejano, llegaron a más de 406.000 kilómetros de la Tierra, batiendo un récord de distancia que Apolo 13 mantenía desde hacía 56 años. Los mejores zoológicos del mundo ganan premios por romper el diseño tradicional. En Singapur inventaron el zoo abierto. Caminas y parece que tienes leones o elefantes sueltos a tu lado. La ilusión esconde inmensos fosos y barreras de cristal en ángulos muertos. Los animales están contenidos, pero visualmente compartís la misma selva sin jaulas a la vista. Una famosa isla de Indonesia se está hundiendo bajo su propio éxito turístico. Los turistas consumen una parte enorme de toda el agua dulce de la isla para llenar piscinas de hoteles y regar campos de golf. Esto ha provocado que el antiguo sistema de canales que los locales usaban desde el siglo IX se esté secando. Los preciosos tranvías amarillos de madera de Milán no son réplicas para turistas, son los originales construidos en el año 1928.
llevando casi un siglo de servicio ininterrumpido. Su diseño es tan indestructible que, cuando San Francisco quiso restaurar su flota histórica, le compró a Milán decenas de estos tranvías originales que hoy circulan por California. Un castillo de Roma nació como el colosal mausoleo de un emperador, pero su mayor secreto está en sus murallas. Está conectado directamente con el Vaticano a través de un corredor elevado oculto de 800 metros de largo. Durante siglos, cuando Roma era saqueada, este túnel secreto fue la vía de escape de emergencia para que los papas huyeran. Si ves un árbol entero envuelto en una tela de araña blanca y espesa, no son arañas gigantes. Es un ejército de miles de diminutas orugas. Tejen estas mantas de seda de forma comunitaria para encapsular su comida, las hojas del árbol, y crear una fortaleza donde comer tranquilas sin que las avispas o los pájaros se las coman. En otoño los bosques resuenan con los rugidos guturales de los ciervos macho. Siempre pensamos que es solo para intimidar a otros machos, pero la biología va más allá. Hay estudios que sugieren que ese sonido tan bajo y constante adelanta la ovulación de las hembras que lo escuchan, sincronizando al grupo entero para la reproducción. Cierta ave marina anida en los acantilados más estrechos del océano y no construye nidos. La evolución le ha dado a sus huevos una forma de pera alargada. Durante décadas se dijo que servía para que el huevo rodara en círculo sin caerse. Hoy se cree que su verdadera ventaja es otra. Esa forma le da estabilidad en la roca desnuda y resiste mejor la suciedad de la colonia. Cuando un avión de 300 toneladas aterriza, sus ruedas pasan de 0 a 250 km por hora en una fracción de segundo. Esa fricción funde el neumático contra el asfalto. Con los meses, la pista se cubre de una gruesa capa de goma resbaladiza, y los aeropuertos usan camiones que disparan agua a ultra alta presión para arrancarla. Si bloqueas de forma crónica las ganas de ir al baño, tu colon sigue absorbiendo el agua de las heces, convirtiéndolas en piedras literales. El intestino se estira perdiendo su elasticidad. Si pasas varias semanas, como en algún caso médico famoso, la presión bloquea el riego sanguíneo y el intestino puede necrosarse. Ponerte calcetines engaña a tu cerebro para dormir y te ayuda a conciliar el sueño unos 15 minutos más rápido. Al calentar tus pies, los vasos sanguíneos se dilatan. Esto permite que el calor del centro de tu cuerpo escape por los pies y las manos. Al bajar tu temperatura interna, tu cerebro recibe la señal para liberar melatonina. Hombres y mujeres no procesan el dolor igual, aunque no como cuenta el tópico. Las mujeres tienen umbrales más bajos y reportan más dolor, en parte porque su sistema nervioso es más sensible a las señales internas. A cambio, su cuerpo se recupera antes de la fatiga muscular, mientras que el masculino tiene más fuerza explosiva y aguanta mejor el impacto puntual. Cuando entramos en la fase del sueño donde soñamos, el cerebro paraliza todos tus músculos para impedir que actúes lo que sueñas. Curiosamente, hablar dormido no ocurre en esa fase, sino en las más ligeras, donde esa parálisis todavía no se ha activado. Por eso las cuerdas vocales están libres para soltar frases que nadie recordará por la mañana. Cuando un perro huele el trasero de otro, no es falta de modales, está leyendo su carnet de identidad. A los lados del ano tienen dos sacos llamados glándulas anales que segregan un cóctel químico único. Con una sola olfateada, el potente cerebro del perro procesa si el otro es macho o hembra, qué comió ayer y si está estresado. Muchos europeos viajan a Alemania a comprar coches de segunda mano porque son más baratos. Pero hay un problema oculto. En los duros inviernos alemanes, las quitanieves llenan las carreteras de miles de toneladas de sal para derretir el hielo. Esa sal se pega en los bajos del coche y se come el acero, dejándolos podridos por debajo. Los superpetroleros son las estructuras móviles más grandes creadas por el hombre y pueden medir más de 400 metros de largo. Son tan pesados que, si van a velocidad de crucero y el capitán frena a fondo, el barco tardará casi 20 minutos y recorrerá unos 3 kilómetros más por pura inercia antes de lograr detenerse. Los flamencos son animales invertidos. Tienen el cuello muy largo para llegar al agua, pero su pico es raro, su mandíbula inferior es gigante y la superior diminuta. Para comer sumergen la cabeza boca abajo, usando unos filtros en forma de peine que separan el barro del agua y atrapan los crustáceos que les dan su color rosa.
Venecia se ahoga y se hunde a la vez. El nivel del mar sube, pero además la ciudad se hunde porque sus cimientos de madera ceden en el barro. Han gastado miles de millones en una barrera móvil, pero Venecia no tiene alcantarillado y las mareas limpian los canales. Si cierran la barrera demasiado, se ahogará en sus propios residuos. Un bebé no nace con el cableado cerebral terminado. Sus neuronas carecen de mielina, una funda de grasa que aísla los nervios como el plástico de un cable. Sin esa funda, las señales que su cerebro envía a los brazos viajan muy lentas y se fugan por el camino. A medida que desarrolla la mielina, sus movimientos se vuelven precisos. Los aeropuertos parecen lo más moderno que existe, con escáneres biométricos y tiendas de lujo, pero el corazón de la aviación está anclado en el pasado. Muchos sistemas críticos de las torres de control operan con códigos de hace décadas, con pantallas negras y letras verdes. En aviación rige la regla de que, si no está roto, no lo toques. En un parque estatal de Brasil existen unas piscinas naturales donde cuesta muchísimo hundirse. Por mucho que intentes bucear hacia el fondo, el agua te empuja hacia arriba. Son manantiales donde el agua subterránea brota a presión altísima a través de arena finísima, y esa corriente constante desde abajo contrarresta tu peso. Te mudas a un chalet con jardín y piscina, y tu felicidad se dispara porque las zonas verdes reducen tus niveles de cortisol. Sin embargo, en un par de años entra en juego la adaptación hedónica. Te acostumbras y ya no te da placer. Además, si te obliga a conducir 1 hora al trabajo, el estrés del tráfico anula los beneficios. Sin preparación, una persona urbana promedio duraría muy poco en la selva amazónica. El asesino número 1 no es el jaguar ni la anaconda, es el agua. El calor sofocante te deshidrata y, llevado por la sed, beberías agua de ríos turbios cargados de parásitos. En 48 horas sufrirías disentería, acelerando el colapso total. Y hasta aquí el viaje de hoy por lo más curioso del planeta. Si te sorprendió aunque sea un solo dato, suscríbete a Zarpados, dale like y cuéntame en los comentarios cuál te voló la cabeza.